un documento, ¿ya?, que se registran las remesas que debían ser transportadas hasta la Real Hacienda, que se ubicaba en la Ciudad de los Reyes, lo que es Lima, tanto en monedas y barras de plata. Esta ponencia la he dividido en dos tipos de análisis. Primero corresponde de la mitad del documento hacia arriba, análisis de contexto histórico, y el segundo análisis es análisis de datos. Este segundo análisis, para poder comprender de qué se trata, he formulado una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué significan estos números? En varios grupos de paleografía he visto documentos semejantes a este, tanto de los documentos de virreinato que tenía el Perú y de Nueva España, y han tenido la misma duda. Bueno, esta mañana lo voy a aclarar. Este documento está anexado en el libro de corregimiento de Arica 1535 a 1784, ¿ya? Es un libro bien interesante. De hecho, he hecho otra ponencia basada en este libro, que fue análisis de las monedas potosinas devaluadas a mediados del siglo XVII en las cajas reales de Arica también. Y el autor fue don Vicente Danino, nacido en Chile, en Valparaíso, en 1863, de profesión médico, y fue trasladado a la ciudad de Tacna, y es allí donde comienzan sus investigaciones, transcripciones, y autor de varias obras que tengo la imagen allí. Bueno, como está basado en este libro, no voy a leer de manera textual, solamente voy a estar mencionando para ir avanzando más rápido en esta ponencia. Y Vicente Danino registra que el primer corregidor que hubo en las cajas real de Arica fue don Francisco Rodríguez de Almeida. De hecho, dice que fue quien descubrió las minas en Huantajaya. Y este corregidor fue nombrado por el licenciado López García de Castro. Él fue quien instituyó los 77 corregimientos en la ciudad de Arica. Ahora bien, lo interesante de la parte numismática, que López García de Castro fue tío de López Mendaña de Osorio. ¿Quién fue López Mendaña de Osorio? Fue el primer tesorero de la Casa de Moneda en Lima. Años después, el virrey don Francisco de Toledo, virrey de Perú, él decide cerrar la Casa de Moneda de Lima y la traslada a La Plata, que queda actualmente Sucre, y de allí funcionó unos pocos meses. Pero la audiencia de Lima comienza los reclamos por haber cerrado dicha ceca, la de Lima. Entonces, en protesta y argumentando que el único que podía cerrar esta Casa de Moneda de Lima era el rey, porque estaba con Real Cédula, se había aprobado. Es así que esto parece lo que hizo cambiar de opinión al virrey Francisco Toledo, que abre la Casa de Moneda de Lima, y duró unos pocos años. En La Plata solamente funcionó unos pocos meses, y en 1573 se traslada a la Casa de Moneda de Potosí. Es así que toda la plata expresada en plata acuñada y plata potosina, y plata en barras de las cajas reales que tenían fundiciones como la de Oruro y la de Potosí, dice Vicente Danino que encontraron el puerto ventajoso de Arica para la salida de estas remesas. Es así que esto parece que fue lo que motivó también a don Francisco de Toledo, que el azogue, que hoy día se conoce como el mercurio, que servía para amalgamarlo con la plata en las minas altiplánicas, que se extraían desde Huancavelica, fueran transportados vía terrestre hasta el puerto de Chincha, y de puerto de Chincha vía marítima hasta el puerto de Arica. Lo interesante es que Vicente Danino menciona el primer navío que trajo el azogue, que fue el San Cristóbal. Y quien fue corregidor por 8 años, don Pedro Valencia, él fue quien empezó los despachos del azogue para las minas altiplánicas. Y de ahí comienza un auge económico en la ciudad de Arica, tanto de la embarcación de la plata y el desembarco del azogue. Y esto fue lo que dio necesidad a las Villa San Marcos de Arica poner cajas reales.
Ahora comienzo con el primer análisis de contexto histórico. Quiero agradecer a Jorge Procto por haber hecho la transcripción de este documento que voy a dar lectura. Dice: carta cuenta de las 20 barras de plata ensayadas marcadas con la marca real y contramarcadas con la ley del margen, y 4.178 pesos y 2 tomines corrientes de a 8 reales que nos permitió obviamente el tesorero Alonso García Villamil y contador Simón de Basauri, oficial de la Real Hacienda de Rey Nuestro Señor de esta ciudad de San Marcos de Arica. Encargamos a Sebastián Rodríguez, maestre de galeón nombrado Nuestra Señora de las Mercedes, por cuenta de su majestad, para que la dé y entregue a los jueces oficiales de la Real Hacienda que residen en la ciudad de los Reyes, y hagan de ello conforme a la orden que tienen de su majestad, lo que cayó en esta real caja desde 10 y 18 de abril del año pasado, de 602, hasta del dicho mes de este 603. Y las dichas barras son de los números, ley y peso o valor que siguen. Lo primero que hay que comprender que esta carta cuenta es lo registrado de lo que se está embarcando ya desde las cajas reales de Arica, y se había reunido moneda o peso de 8 reales del cobro de los distintos impuestos que tenían los españoles, y también hay 20 barras que le pertenecían al monarca. Bueno, ¿de dónde provienen estas barras de plata? Provienen de las cajas reales altiplánicas que tenían fundición, la de Oruro y la de Potosí. Hay que comprender también que cuando la plata era refinada a su máxima expresión de fineza, salía en cuerpo o forma de piña. De hecho, ahí hay una imagen y así le llaman los documentos coloniales, piñas. Ahora, estaba estrictamente prohibido comercializar con estas piñas o hacer tratos y contratos. Pero interesante es que Carlos Lazo García, en su libro Economía Colonial y Régimen Monetario Perú, siglo XVI al XIX, dicho libro, él menciona que en los puertos de Arica y de Arequipa estaban haciendo tratos y contratos con estas barras, pero el virrey, que estaba en 1682, pone todo el rigor de esta ley prohibiendo, ¿ya? Ahora, estas piñas debían ser llevadas a las cajas reales para ser transformadas o mudadas a barras de plata. Y luego de ser mudada a barras de plata, lo primero que se cobraba era el derecho de cobro, que era el 1,5% del valor total de la barra. Esto, 1%, bueno, fue variando, pero se estableció en la cédula real el 8 de julio de 1578, que se fijó a ese valor mencionado. Este derecho de cobro se puede decir que corresponde el braceaje, se puede decir, los costos de operación, ya, por fundir las piñas, hacer las barras, ensayarla y marcarla. Y del resto de la barra se cobraba el quinto real que le pertenecía al rey, o también el diezmo, el 10%. El quinto era el 20%, el diezmo era el 10%. Este 10% era un periodo de gracia que se le concedía a alguien que recién estaba comenzando este negocio, tanto explotando quizás una mina o un socavón, ¿ya? Todos estos pedazos de quinto y diezmo eran cortados de las barras, y había una ordenanza que debían fundirse y hacer barras, y esas barras son las que pertenecían al monarca. Aquí tenemos una barra, ya, por ejemplo, en el lado derecho de mi pantalla, los pedazos de quinto que se hacían barras de plata. Quiero agradecer a la casa de subasta Sedwin y compañía por haberme facilitado esta barra, que es la hipótesis que puede pertenecer a los quintos reales. Esta barra de plata fue encontrada en el pecio de galeón Nuestra Señora de Atocha, que partió el 4 de septiembre de 1622 y fue alcanzado por un huracán sin nombre, ¿ya? Y a partir de 1970 en adelante se empezaron a hacer los rescates. Esta es la hipótesis que puede ser unas barras de los quintos, ¿ya? Y para poder
comprender un poco más la diferencia entre una barra de un particular, esta barra que tenemos arriba es de Jorge Proctor, quiero agradecer también por facilitar, y abajo hay una barra fiscal de Heritage que fue subastada, también quiero agradecer a ellos por la imagen. Si se dan cuenta, la barra fiscal no tiene remachado o marcado la sigla del dueño de la barra, ¿ya? Y lo otro que no tiene esta barra en particular de la tocha es la V que pertenecía a Maestre de la Plata que estaba embarcado, era Jacobe de Breder. Bueno, esta V, ¿cómo yo sé que pertenece a él? Porque todas las barras de los particulares, ¿ya?, fueron marcadas con esta V y el punzón también se encontró en el mismo peso. En cambio, las barras fiscales no tenían esta V, claro, porque eran las barras de rey. ¿Quién iba a cuestionar aquello? Lo otro interesante es que estas barras tienen una letra A, que supuestamente son fiscales y pertenece a los quintos reales. Es una hipótesis. Una A viene estructurada, aunque Coleman dice que es posible que sea de la Sogue, pero hablando con Jorge Proctor comparte mi opinión y no, que debe ser de los quintos reales. Hay que recordar que el galeón Nuestra Señora Atocha llevaba aproximadamente 1038 barras y 34 de ellas correspondía a los quintos reales. Otra cosa interesante que se rescató en este pecio fueron las piñas, ¿ya? Sedwin y asociación fueron que subastaron estas piñas. Bueno, estas piñas están ensayadas y marcadas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El investigador Jorge Proctor y numismático dice que, posiblemente una hipótesis, el dueño de estas piñas fue a entregarlas para transformarlas en barras. Pero fue justo en el periodo que las remesas de Potosí, porque esta piña es potosina, ya partían al puerto de Arica. Entonces, para poder solucionar este inconveniente, lo que hacen es reciben la piña y a cambio le entregan barras de plata. ¿Cuáles son esas barras de plata? Las que pertenecían al rey. Como no tienen remachado el nombre propietario, porque es del rey, se remacha entonces el nombre propietario entregándosela, obviamente descontando el derecho de cobo y el quinto real. Ahora usted me dirá, pero Bernardo, recién mencionaste que según Carlos Lazo, habían piñas que se estaban haciendo contratos y tratos en los puertos de Arica, quizás son esas piñas, pero no, por dos razones. Por dos razones. Primero, porque llegaban hasta los puertos, después tenían que pasar a aduana, y en aduana estas piñas no estaban regularizadas, no tenían los sellos de los quintos reales, como podemos ver allí. Entonces sería plata de contrabando. Por eso solamente queda en el puerto. Y segundo, porque estas piñas están marcadas y tienen los sellos reales. Ahora, y es así que supuestamente estas barras fiscales fueron las que llegaron al puerto de Arica en 1602, en el cual estaba el tesorero Alonso García Villamil y estaba el contador Simón de Basauri y el maestre a cargo de transportar toda esta remesa en monedas y en barras fue Sebastián Rodríguez, en un galeón que se llamó Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Ya? Este galeón pertenecía a la flota de la Armada del Mar del Sur, que custodiaban desde el Estrecho de Magallanes hasta el Istmo de Panamá. Obviamente estaban provistos de cañones gracias al pago de derechos de avería. ¿Ya? Bueno, donde debían llegar estas remesas era en la Real Hacienda en la Ciudad de los Reyes, que es en Lima. Y allí se recibían, aparte de otra especie, pero yo siempre refiriéndome de la plata, 5 tipos de plata. No, la enumeré simplemente, no es que una sea prioritaria que la otra. ¿Ya? La primera, la plata acuñada, y esto es por dos conceptos. La primera, cuando los mercaderes llevaban sus barras para ser amonedada, tenían que pagar el derecho de señoreaje que le pertenecía al rey.
Y el otro, ya mencionado, el recaudo de todos los impuestos que pagaban en monedas. El segundo es menos común, inusual, pero ya lo mencioné, son estas piñas que pertenecían al rey. De hecho, en el galeón Jesús, María y de la Limpia Concepción, que se hundió en las costas de Ecuador, ¿ya? En 1654, se encontró también una piña marcada. La tercera, bien interesante, son las barras de los particulares. ¿Cómo aquello? Don José Rodríguez de Caraza, que fue ensayador en Lima y después fue ensayador mayor en el Virreinato del Perú, él hace recuerdo de que la plata en especie puede valer más, puede valer menos, significa que no tiene un valor determinado. Pero luego de recibir los punzones reales, ya los sellos, quedaba la garantía que se cumplió con los pagos, ¿cierto? Y tiene un valor ya legal, un valor determinado. Y es así que he hecho un artículo bien bonito que hace publicado el próximo mes en Bolivia, de la primera carta cuenta que registró Vicente Danino en 1599, que se pagaron con 3 barras los impuestos de naipes, estanco y las bulas, que son las indulgencias para financiar las Santas Cruzadas. Estas barras de particulares, cuando eran recepcionadas en las cajas reales, eran rematadas y comenzó a un valor de 142 pesos de 9 reales y a medida que fue pasando los años, llegó al tope de 146 pesos 9 reales, que es una moneda de cuenta que espero dar una ponencia más adelante de aquello. Ahora, ojo, este valor era por debajo del valor intrínseco total de la barra. ¿Para qué? Para incentivar justamente a los mercaderes que pudieran amonedar sus barras de plata. Cuarto, puse la plata confiscada de contrabando. El galeón ya mencionado, que se hundió en las costas de Ecuador en 1654, que es Jesús, María y de la Limpia Concepción, resulta que cuando iba a salir ese galeón, en la cabina del capitán encontraron plata, ¿ya?, de contrabando, ilegal. No estaban marcadas con los sellos reales. Pero en el fondo no eran barras, eran más como lingotes, eran más pequeños para poder esconderlo. Bueno, sale este galeón en Calla y resulta que cuando empezaron a hacer salvataje encontraron más lingotes de plata que no estaban regularizados. Y ahí viene todo un sumario, toda una investigación. Luego vienen los pedazos de quinto. Cuando pagaban los pedazos de quinto, se cortaban estos pedazos de quinto o de diezmo. Estos pedazos de quinto que pertenecían al rey eran enviados a España y llegaban a la Casa de Moneda de Sevilla. El problema es que en Sevilla estaba la orden del real, que primero debían amonedarse las pastas del rey y después de los particulares. Pero esto creaba gran congestión. Entonces, gracias a Felipe II, que obtiene otra casa de moneda, en Segovia se empezó a descongestionar aquello. Pero en Segovia tiene el mismo problema que Sevilla. Resulta que todos estos pedazos de quinto y diezmo eran distintos pedazos, distintos pesos, pero todos pequeños, y también el problema eran que eran de distinta naturaleza, de título de fineza. Entonces, agruparlos por parte y ver la cantidad de liga de cobre que hay que echarle para rebajarlo a la ley monetaria era complicado. Así que se ordena que todos estos quintos, pedazos de quinto de las cajas reales que tenían fundición, que por favor, bueno, no que por favor, que tenían que hacerlo, obedecer, tenían que fundirlo y hacerlos barras. Y de ahí viene mi segundo análisis. Bueno, yo lo he enumerado. Lo primero corresponde al número de barra. Lo segundo corresponde a la valúa del título de fineza, ¿ya?, expresar una moneda de cuenta que era el maravedí y medido por el marco, que es una unidad de peso. El tercero corresponde al peso de la barra y el cuarto corresponde al valor intrínseco total de la barra, pero expresar una moneda de cuenta que es el peso ensayado. Vamos a avanzar rápidamente al número de barra.
Ok. Bueno, estas barras de 1622, las barras anteriores, es para dar un ejemplo solamente, eran de 1602, que se empezó a reunir las 20 barras del documento. Pero para entender un poco, el número de barras no se daba en forma aleatoria, sino consecutiva. Y cada año partía del 1, 2, 3, siguiente año también, 1, 2, 3. Es como el número de DNI o el número de RUT, ¿verdad? Que nos identifica. Por ejemplo, nos identifica la procedencia. La P, que ahí se ha discutido si es P de Potosí o no. Bueno, hay que recordar que esta letra P se dio en la Real Ordenanza de la Casa de Moneda de Lima. La P de la provincia de Perú, que debían ser marcadas aquellas monedas en 1565. Pero hay que comprender también que el virrey Toledo cierra la Casa de Lima no para abrirla, sino la traslada a La Plata y ocupa la misma P en la Casa de Moneda. Pero luego traslada a la Villa Imperial de Potosí y usa la misma P. Acá en las cajas reales usaron una sigla que es la PTS de Potosí, que más adelante les voy a mostrar algunas barras de aquello. Y también, bueno, identifica el año. Voy a dar de aquí en adelante solamente el ejemplo de una barra que está registrada dentro de las 20. Y he elegido la barra número 1868. ¿Ya? Esa es la barra que voy a usar de aquí en adelante para explicar todos estos conceptos que para muchos creo que son nuevos. Luego tenemos las barras marcadas según la valúa del título de fineza. Que esta barra, no es este el ejemplo, pero la barra 1868 de 1602 tiene un valor de 2.380 maravedís. ¿Ya? Acá quiero explicar un poco. Cuando el ensayador sacaba un bocado de la barra, era para ver en qué título de fineza o fineza quedó dicha barra. Y debía marcar las barras según su unidad de medida, que eran dineros y granos de ley. Hoy se usan las milésimas de fino. Y de acuerdo a aquello, debía marcar las barras, como esta barra, que es del Reino de Granada, y tiene un número 7 arábigo y un número 7 romano, que significa 7 dineros. Así deberían marcarse las barras. Pero en las cajas reales de Quinto, de Perú, tenían la costumbre de no ponerlo según el título de fineza, sino según el valor por marco. Y esto es interesante porque no se conoce ninguna barra y tampoco se conoce un documento que se haya marcado alguna barra sobre los 2.380 maravedí. Lo interesante es que Luis Miguel de Rojas, que fue ensayador en Lima, en su libro El Jardín de los Ensayadores, pone este documento. Si se fijan, dinero número 12 corresponde a los 2.380 su valor. Significa que la barra 1868 tiene un valor, tiene un título de fineza de 12 dineros, que nuestras unidades métricas son 0.999 milésimas de fino. Eso significa. Pero un español que vivió en Lima y escribió el libro de las reducciones de plata y oro y de diferentes leyes, él dice que los reinos, fuera de los reinos de Castilla, la plata de 12 dineros, el marco, se transaba o se vendía a 2.400 maravedí. En vez de 2.380, 2.400. Bueno, Luis Miguel de Rojas también dice lo mismo, pero que era un error, que venía de Murcia, de España, y que aquel funcionario, aunque lo quería justificar, no corresponde. Pero también reconoce Miguel de Rojas que el verdadero valor de la plata del marco de 12 dineros no es ni 2.380 ni de 2.400. Son 2.376 maravedí. ¿Ya? Y es correcto. ¿Por qué? Porque después del gran escándalo de Potosí, que se perpetró a mediados del siglo XVII, esto puede encontrar en las recopilaciones de India. El rey, que estaba a cargo en ese tiempo, era Felipe IV, que estaba gobernando, dice que el verdadero valor era 2.376 maravedí y que se estaban haciendo grandes yerros o errores por marcarla según su valúa y no según su título de fineza. Primero porque 2.380 no era el valor. Pero ojo, él nos mencionó 2.400 maravedí.
Y luego dice y ordena que todas las barras de aquí en adelante tienen que marcarse según su título de fineza, o sea, en dineros y granos de ley. Luego pasamos al peso de la barra. Esta barra pesa 105 marcos 3 onzas. Que Juan de Arpe, que fue platero y después se perfeccionó y terminó siendo ensayador en la casa de Segovia, dice que en su libro, ya titulado Equilatador de oro, plata y piedras preciosas, dice que el marco está constituido por 8 onzas, la onza por 8 chavas, la ochava por 6 tomines y cada tomín por 12 granos de ley. ¿Ya? Fíjese, acá hago la operación. El marco en nuestras unidades métricas, ¿ya? Es equivalente a 230 gramos o 230,0465 gramos. Si multiplico los 105 marcos de la barra por 230 gramos, me da 24.054 gramos. Las 3 onzas, que nuestra equivalencia es a 28,75, lo multiplico por las 3 onzas, me da los 86 gramos. Si eso lo sumamos, esta barra de la 1868 pesaría 24,2 kilos. Y para ir ya casi finalizando, viene lo más complicado, voy a hacer pausa en aquello, el peso ensayado. Ya esta barra, su valor intrínseco es de 557 pesos, 2 tomines y 7 granos. Algo interesante, ya mencionado José Rodríguez de Caraza, que fue ensayador a mediados del siglo XVIII, recuerda esta vieja moneda y nos da el origen. Voy a ir por pausa para ir comprendiendo, ¿ya? Dice, su origen cuando no había casa de moneda en este reino y para suplir esta falta de que se gobernaba con unos pedazos o tejidos de plata corriente y cada uno tenía el valor de 5 pesos de 450 maravedí, que son 13 reales y 8 maravedí. Ahí tenemos algunos valores. Peso de 450 maravedí y 5 pesos. Ya vamos a ir comprendiendo. Y otro valor, 13 reales y 8 maravedí. Esta es una especie de moneda parecida a la que hubo en los tiempos de España, en el del señor Enrique IV, que de cada marco de plata mandó a labrar 6 monedas gruesas, 375 maravedí, y el marco componía, tenemos otro valor, 2.250 maravedí, ¿ya? De 11 dinero y 4 granos de ley, que era el título de fineza que se amonedaba la plata en Potosí, en Lima y en todas partes. Luego dice, y parece que algunas de estas dichas monedas pasaron a este reino y sirvieron de regla. Muy bien. Como en su inicio no habían casa de moneda, de alguna manera tenían que satisfacerse las transacciones comerciales. Entonces los indios, los mineros, hicieron circular pedazos de tejos y barretones de plata y oro, fuera de control estatal. Y es que Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico o Carlos I de Castilla ordena regularizar todo eso, que se pueda fundir, ensayar y marcar. Pero ahí viene el primer propósito del peso ensayado. Yo tengo X cantidad de plata, ¿cuánto me equivale a tanta cantidad de oro? O viceversa. Y esto estaba basado a una moneda de cuenta que es el peso del buen oro, que circulaba 22 quilates y medio. Vamos por parte. Pero cuando se abrió la casa de moneda en Lima, y en 1568 se empiezan a monedar la primera pasta, entonces, por consejo, la audiencia de Lima prohíbe la circulación de la plata corriente, aunque estuviera ensayada y marcada, lo prohíbe. Y ahí termina ese primer propósito. Pero el virrey Francisco de Toledo, virrey de Perú, da las ordenanzas en 1572 a las cajas reales de Cusco y empieza a computar los pagos del derecho de cobo y el quinto real a 5 pesos ensayados de 2.250 maravedí. Entonces esa fue la regla que fue una herencia del peso de buen oro. Vamos por partes, sigamos. Otra moneda
O sea, otra denominación, se puede decir, o sinónimo sobre el peso ensayado, fue, lo voy a mencionar nomás, que son 13 reales y 8 maravedí. Como mencioné anteriormente, que el peso circulaba a 450 maravedí, si lo divido en una moneda circulante de un real, me daría 13 reales con 8 maravedí. Ese documento corresponde a libros de cuenta que se usaban en el Virreinato de Nueva España. Ahora, entramos en materia. Voy a hablar el peso ensayado a razón de los 450 maravedí, luego a razón de los 5 pesos ensayados y voy a terminar con a razón de los 2.250 maravedí. Y tantos números, ¿verdad? Bueno, vamos a ir comprendiendo de a poco la dinámica o la lógica de este peso ensayado. Vamos a hablar a razón de 450 maravedí, ¿ya? Es que los españoles tenían una unidad de medida para el oro diferente de la plata, que era el castellano. El peso del oro era el castellano. Y el castellano de 24 quilates tenía un valor de 480 maravedí. ¿Ya? Ahí estamos bien. Pero resulta que lo que dice Juan Belvedere es uso y costumbre en estos reinos de Indias que el peso de buen oro sea de ley de 22 quilates y medio. Eso ya hemos mencionado. Y que cada quilate sea 4 gramos. O sea, un quilate era equivalente a 4 gramos. Congregaba a 4 gramos, ¿ya? Y que cada quilate sea 4 gramos. Y cada grano valga 5 maravedí. Ahí tenemos. Tenemos 5 maravedí, vale grano de oro de 24 quilates. Y luego dice que, y a este respecto, viene a valer cada quilate 20 maravedí. Claro, si multiplico 5 por 4 me da 20 maravedí, que valía el quilate en esa época. Dice, y de peso de buen oro son 450 maravedí. Como era herencia de peso de buen oro de 22 quilates y medio, si yo multiplico los 22 quilates por 20 maravedí, que era el valor que dice Valtever, me da 440 maravedí. Pero como es medio quilate más, o sea, 2 granos, porque está compuesto por 4, lo multiplico por 5 maravedí, me da los 450 maravedí. Y de ahí da la razón de que a través de esta moneda de cuenta, que era herencia de peso de buen oro que circulaba 22 quilates y medio, se quiso adaptar como peso ensayado. Vamos a ir comprendiendo de a poco, ya vamos a ir avanzando. Entonces, tenemos que el documento, ¿ya? Dice que nuestra barra vale por marco, no la barra total, 2.380 maravedí. ¿Cierto? 2.380. Esta es la fórmula más larga, pero fácil de comprender. Lo multiplico por el peso de la barra, ¿ya? 205 marcos primero, me da que vale 249.900 maravedí. Pero nos faltan las 3 onzas. Si yo, obviamente, los 2.380 maravedí que vale la barra, lo divido en 8 onzas que componen el marco, me da que sale, y lo multiplico por las 3 onzas, 892 maravedí. ¿Qué significa eso? Que la barra total, el valor total de la barra en esa época, contenido intrínseco, valía, tenemos 250.792 maravedí. ¿Quién va a hablar diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo una barra que vale 250.792 maravedí? Nadie se va a acordar de esa cifra tan larga. Entonces ellos lo reducían, su valor. Es como decir el peso de 8 reales, amigo Sergio. Digo, esta moneda pesa 8 reales, vale, tengo una moneda de 272 maravedí. Nadie dice eso. Circulaba obviamente, a 8 reales, pero era su valor legal. Entonces, sigamos. Entonces, los 250.792, ellos lo traducían o lo reducían a peso ensayado. Lo dividimos en 450, me da los primeros 557 pesos. Pero el castellano se dividía en 8 tomines. Y el tomín se dividía en 12 granos. Entonces, si yo divido los 450 maravedí, que es la herencia de peso ensayado de 22 quilates y medio, lo que valía, lo divido en 8, me da 56,25. Así que el resultado que me sobra en la división, lo divido en 56,25, me da los 2 tomines. Y el resto me sobran 30 maravedí. Lo transformo a granos, dividido en 4,5, me da 6,6 o 7 granos. Esta es la primera parte. Sigamos comprendiendo. ¿Ya?
Vamos a hacerlo a razón de los 5 pesos ensayados. Otra cifra que usaban los españoles, a razón de los 5 pesos ensayados. ¿Ya? Que esto lo manifestó Francisco Toledo, ahí tiene una imagen, que se marcara a razón de 5 pesos el marco de plata. Pongan atención. Como recién les dije que ellos usaban el oro con su medida, con su unidad de medida, que era obviamente el castellano. Pero los españoles adaptaron el castellano a la pesa del marco de 8 onzas. Y en el marco de 8 onzas, que es la plata, dieron cabida 50 castellanos o 50 pesos. Pero como el valor del oro era 10 veces más que el valor de la plata, ¿ya? Los 50 castellanos o 50 pesos lo dividieron en 10 y dijeron, el marco de oro vale 50 pesos y el marco de plata vale 5 pesos. Y ahí viene la razón de los 5 pesos. ¿Ya? Vamos con calma, para ir comprendiendo. Entonces, el peso, 2.380 maravedí, lo divido en 450, me da 5 pesos con 13 partido en 45 avos. Claro, ¿por qué? Porque el valor intrínseco por marco es de la naturaleza o de fineza mayor, la escala máxima. Miren, fíjense. Los 5 pesos con 13 partido en 45, lo multiplico por el peso de Abarra, por los 105 marcos, me da 555 pesos ensayado con 1/3. Luego las 3 onzas, como dijimos que el marco está compuesto por 8 onzas, ¿verdad? Los 5 pesos con 13 partido en 45 dividimos en 8 onzas, me da que cada onza, ¿ya? Lo multiplicamos por las 3 onzas de ahí de ejercicio, me da 1 peso con 59,60. Y el valor intrínseco me da el mismo resultado, 557 pesos con 19 partido en 60. Miren, ahora, la fracción 19 partido en 60 de peso ensayado debo multiplicar por 450 maravedí, que es el valor de cada peso. Y me da 142 maravedí. Esos 142 maravedí lo transformo en tomines. Me da el mismo resultado, 2 tomines con 7 gramos. Entonces, con esto ya vamos a comprender todo, espero, a razón de los 2.250 maravedí. Y acá voy a dar más pausa para comprender todo lo que hemos hablado anteriormente. Tal como mencioné anteriormente, el castellano lo adaptaron al marco de 8 onzas. ¿Y cuánto dieron de cavidad? 50 dijimos, 50 castellanos, 50 pesos. ¿Verdad? Pero como todo esto venía a raíz de la herencia del peso de buen oro, que valía 450 maravedí, si yo multiplico los 450 maravedí, que es de 22 quilates y medio, por los 50 castellanos, me da un valor de 22.500 maravedí. ¿Ya? 22.500 maravedí. Bueno, Bernardo, ¿qué significa eso? Que el marco de oro de 22 quilates y medio, que es el peso de buen oro que usaban como moneda de cuenta, valía 22.500 maravedí. Pero como dije que el oro valía 10 veces más que el marco de plata, los 22.500 maravedí lo divido en 50, mirá que el marco de plata vale 2.250 maravedí. Es lo mismo que decir 5 pesos ensayado, multiplico por 4.50, me va a dar los mismos 2.250 maravedí. ¿Te fue el anterior? ¿Ya? Ahí está. Es lo mismo. La dinámica, la lógica de todos estos números matemáticos que estamos todavía computando, me imagino que es un poquito complicado. Bueno, si yo llevaba un castellano, ¿ya? De 21 quilates o de 24 quilates, ¿qué hacían los españoles? Lo reducían a 22 quilates y medio, que era la moneda de cuenta para estandarizar todo. Una equivalencia. Así lo hacían, lo reducían todo eso. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Con el marco de plata hicieron lo mismo. Tú dices, por ejemplo, ¿sabe qué? El valor del marco lo estamos computando en las cajas reales y las transacciones a 2.250 maravedí.
Bueno, ¿y estos 2.250 Maravedí a qué equivalen? Según la tabla de Luis Miguel de Rojas, los 2.250 maravedí equivale a 11 dineros con 8 granos de ley de fineza. Entonces, yo tengo una barra de 2.380 maravedí, que es la que está arriba, que equivale a 12 dineros. Y ellos lo rebajaban para poder computar o calcular el derecho de cobo y el quinto real. Aunque Carlos Lazo García, en su libro ya mencionado, Economía Colonial, etc., lo computa al valor de los 12 dineros a 2.376 maravedí, que es el valor real. Pero ellos usaban aquello, ¿ya? Que daría, según Carlos Lazo, 11 dineros con 8,72 granos de ley periódico. Pero él lo configura a los 2 dineros, arriba, a 2.376, que es el valor legal. Pero estamos hablando de 1.602, que estaba el valor o sobrevaluado a 2.380 maravedí. Entonces, yo traigo una barra de 12 dineros que es la 1.868 y vale 2.380 maravedí. ¿Qué significa aquello? Que es de 12 dineros de plata o 0,999 milésima de fino. Entonces, para poder calcular mis impuestos, derecho de cobo y también el quinto real, lo rebajo a 22.250 maravedí, entonces a 11 dineros con 8 granos de ley. ¿Qué me resulta? Los 2.380 multiplico por el peso de la barra y lo divido 2.250 y multiplico por 5 pesos ensayados, me da lo mismo 557,31 pesos ensayados. Y ahí obviamente los 31,667 lo multiplico por 450 maravedí, que es el valor que se cotizaba, me da 2,53 tomines. Y eso lo pasamos a granos también. El resto de la coma me da los 7 granos. Esa es la dinámica. Voy a explicar un poquito más. Entonces, ellos reducían todo el título de fineza a los 11 dineros con 8 granos de ley. Si tú traes una barra, por último, de 10 dinero, te lo reducían a 11 de dinero con 8 granos de ley. Ahora, vamos a ir terminando ya, un segundito. Bueno, acá ya vamos a razonar y vamos a comprender que esta barra, ¿cuánto me vale en monedas? Hay que recordar que el 8 reales circula a 272 maravedí y el real circula a 34 maravedí, ¿cierto? Si yo hago la operación, la barra en maravedí valía 250.792 dividido en 272, me da 922 pesos de ese tipo de moneda. Con 8 maravedí. Los maravedí no se acuñaron acá en el Perú. Entonces mi barra en moneda vale 922 pesos de 8 reales. Ahí está lo prometido. Esta es la barra más temprana, que es de Nicolás Diacópulos, ¿ya? La barra más temprana que se ha conocido en Potosí. Y esto es interesante que don Raúl Adanaque Velázquez muestra un documento del proyecto de 1602 de cómo poder marcar las barras. Y ahí está PTS. ¿Ya? Ahora, conclusiones. La conclusión va a terminar con 2 preguntas. Quizás esa pregunta igual usted se la está haciendo. ¿Por qué no marcaron las barras según la unidad de medida, en 7 dineros? ¿Y por qué las marcaron según su valor? Por 2 razones. La primera, porque sobrevaluaron los 12 dineros. De 2.376 la sobrevaluaron a 2.380. ¿Ya? Esa es la primera. Y la segunda era para computarlo más rápido. Por ejemplo, la barra esta de 7 dineros, tengo que calcular cuál es su valor. Y después pasarlo a peso ensayado. Pero como ya estaba marcado según su valor, simplemente lo paso directamente a peso ensayado. ¿Ya? Y la segunda pregunta, ¿por qué no usaron el peso de 8 reales, que es más fácil para comprender? Esa barra vale 900
1522, me parece, peso de 8 reales, que es más fácil para comprender. Por dos razones. La primera, porque fue la herencia de peso de buen oro. La segunda es porque se dio la ordenanza Don Richard en 1572 a las cajas reales de Cusco. Pero en 1572 todavía no se acuñaba de forma exitosa, ¿ya?, y masiva el peso de 8 reales. Porque hay que recordar que en 1565 la ordenanza no menciona el peso de 8 reales para acuñar moneda. La ordenanza de 1535 de México y de 1565 de Lima tampoco se menciona. Recién, amigo Sergio, en Potosí, en 1575 se empezaron a monedar los pesos de 8 reales en forma masiva. Bueno, muchas gracias. Gracias.